Y las opiniones expresadas en el siguiente programa es responsabilidad exclusiva de sus realizadores y no compromete de ninguna manera a la emisora Radio Cóndor ni a la editorial La Patria S.A. Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje. Habla la región. Rubén Darío Gaona presenta Voces del Eje. Habla la región. Hoy marcamos un hito para Colombia y el mundo. Somos la primera empresa del sector licores del país con verificación de huella de agua. En la industria licorera de Caldas, cuidamos el recurso más valioso del planeta con responsabilidad, innovación y compromiso ambiental. Porque de donde nace el agua pura de manantial, nacen nuestros licores. Nuestra fórmula no es secreta, es H2 Orgullo. Uy, qué frío está haciendo. ¿Un roncito o qué? Uy, qué calor. Apenas para un roncito. Estoy como desparchado. ¿Y si nos tomamos un roncito? Si eres ese amigo que resuelve, lo tuyo es el licor de Ron Viejo de Caldas Esencial. Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Licor de Ron Viejo de Caldas, 29% volumen de alcohol. En estos días de lluvia, si ves alguna situación de riesgo, recuerda que puedes comunicarte de inmediato con la línea de emergencias 123 del CISEC. Contamos con un equipo disponible las 24 horas que monitorea la presencia de lluvias y está siempre listo para apoyarte ante cualquier emergencia. Sigue las recomendaciones de las entidades oficiales, permanece atento y avisa a tiempo. La prevención empieza contigo. Un mensaje del Gobierno de Caldas, la Jefatura de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Medio Ambiente. Vive tu salud femenina con amor. Accede de manera directa al kit de copa o al kit de toallas reutilizables. En Confa Salud te los entregamos con tarifas según tu categoría de afiliación. Subsidio menstruación sin reglas para mujeres entre 10 y 54 años. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar. En Voces del Eje, este es nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos, es un verdadero gusto saludarles. Estas Voces del Eje, habla la región en los 1540 de la AM, el fanpage del periódico La Patria. Recuerda seguirnos, Voces del Eje con Rubén Darío Gaona en YouTube y también a través de el Facebook como Voces del Eje. Hoy nos acompaña el representante a la Cámara por el departamento de Caldas, Santiago Osorio. Santiago, buenos días, bienvenido, ¿cómo ha estado? Bueno, Rubén, un saludo especial a usted, a toda la audiencia y por supuesto a todos los caldenses y colombianos que ven esta entrevista. Importante logro mantener esa curul en la Cámara de Representantes. Precisamente vengo de recibir mi credencial en la registraduría departamental. Me había demorado un mesecito, porque el día que hicieron la entrega oficial en la Asamblea Departamental, justo ese día, tuve la oportunidad de ir a donde nuestro candidato presidencial Iván Cepeda, a tener un almuerzo con él para hablar de los proyectos del departamento de Caldas, y hoy la recibimos, básicamente dándole las gracias a cerca de 74.000 caldenses que de manera decidida votaron por este proyecto político, que votaron por mí. Y aquí quedan demostradas muchas cosas que vamos a ir conversando en esta entrevista. Es que precisamente ya voy a buscar el dato con el que quede en el preconteo, bueno, después lo analizamos, pero importante cambiar un poco la perspectiva que se ha tenido por años en el departamento de Caldas, un departamento totalmente conservador, que ha dado esa sorpresa de que el progresismo ha tenido una de las votaciones más altas en toda la historia del departamento. El departamento de Caldas culturalmente ha sido un departamento que políticamente ha votado hacia sectores que defienden asuntos que no precisamente van en consonancia con el desarrollo libre de la vida. Lo que demuestra estas elecciones básicamente es la posibilidad de un cambio de pensamiento y de cultura, y sobre todo que la gente ya no cree en los caciques políticos de toda la vida. Lo que tiene que ver con Omar Yepes Alzate, Luis Emilio Sierra, toda esa política que sumieron a este departamento en el atraso, fueron derrotados de manera contundente. Y la gente hay precisamente una revolución de conciencia que la está movilizando a votar diferente, y nuestro proyecto político es producto de eso. Pero no solo me refiero al cambio de conciencia, estamos teniendo un gobierno nacional que se ha enfocado mucho en el departamento de Caldas, que le ha dado enorme confianza al ciudadano para volver a depositar el voto en él,
y prueba de eso es que ya se acerca una segunda etapa con Iván Cepeda, que según encuestas pues es el que va precisamente encabezando. Y antes de hablar precisamente sobre esos logros que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro en el departamento de Caldas, hablemos sobre esa gestión parlamentaria que usted ha adelantado en estos 4 años en beneficio del departamento de Caldas, que le han permitido nuevamente ocupar esa curul. Nosotros hemos llegado al Congreso de la República con una vocación, Rubén, absolutamente clara. Y es que los congresistas están para legislar de cara a la ciudadanía. ¿Y legislar es qué? Que la gente vuelva a tener la oportunidad de tener derechos fundamentales. Fíjese usted que, ¿usted en qué año nació? 86. O sea, somos, bueno, usted. No, yo soy del 94. Pero a usted le pasa algo muy parecido a lo que me pasa a mí, para que esté tranquilo. Digamos, de esa generación por encima del 85. Y los años 90 fuimos generaciones muy condenadas a la privatización de los derechos fundamentales, que a nosotros nos parece normal. Usted llegar a fin de mes, recibir sus salarios que provienen de diferentes rubros, sus programas, y tener que ir a pagar una seguridad social, una pensión, usted lo normalizó porque digamos que fue el sistema laboral en el que usted y yo crecimos como periodistas. Pero naturalmente eso en los países desarrollados no existe. ¿Por qué? Porque su generación, Rubén, y mi generación son la generación de la mercantilización de los derechos. En todos los ámbitos de la vida. La ley 100. Si quieres una mejor salud, tienes que tener más plata para tener medicina preparada. Hay que pagar. Hay que pagar. Si quieres tener una pensión buena y no estás en Colpensiones, la oficina para la que trabajas te afilia a los fondos privados que cogen tu dinero, lo rentabilizan en el exterior y cuando vas y te pensionas te entrega 180 millones de pesos y sálvate el resto de tu vida con esa plata. El sistema laboral, te explotan las empresas y te obligan a ti mismo a pagar tus prestaciones sociales, salud, pensión. Un círculo vicioso donde nuestros derechos han sido privatizados porque generan negocios, porque a una élite muy acomodada en este país le genera enormes rubros. Pero nosotros nos naturalizamos porque crecimos bajo, digamos, ese mandato que los presidentes de la época del 85 al 94 hicieron de nosotros. ¿Y qué nos propusimos nosotros al llegar al Congreso en el año 2022? ¿Cómo devolvemos esos derechos fundamentales a la gente? Y lo hemos hecho. Estamos hablando hoy de una reforma laboral que devuelve dominicales y festivos, paga horas extras. Está hablando de un tema muy importante. Fíjese esto, Rubén. Está hablando de formalización laboral. Formalización laboral en el sector médico, en el sector universitario de catedráticos, en el mismo periodismo. Lo que le está diciendo el gobierno nacional a las empresas de Colombia es: basta ya de los contratos basura. La gente piensa que los jóvenes hoy son privilegiados por tener 4 o 5. Eso es precarización laboral. Lo hicimos con la reforma laboral. Señor. Es que esto está muy interesante, Santiago. Son varias aristas las que usted está empezando a tocar y yo quiero que hablemos precisamente usted como periodista, como colegas que somos, que inclusive trabajamos en algún momento en un medio de comunicación. ¿De dónde nacen entonces esas narrativas para venderle a la opinión pública que lo que ha estado mal por décadas está bien? Claro, entonces voy a cerrar la parte. Lo hicimos con la laboral, ahorita lo hicimos con la reforma pensional. ¿Nosotros qué hicimos con la reforma pensional? La narrativa de la oposición era: los jóvenes se quedaron sin pensión porque la estatizaron y se van a robar la plata. No. Técnicamente en el articulado lo que nosotros logramos, Rubén, fue quitarle la plata a los fondos privados de pensión. Fondos privados de pensión que reciben el dinero suyo, el dinero mío. Cuando yo trabajaba en el periódico El Tiempo, el 30% de mi salario se iba al fondo privado de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que al mismo tiempo es el dueño del periódico El Tiempo, de las concesiones viales, unos oligopolios muy grandes. Y que yo haya pagado eso no me da garantía de pensionarme, porque el día que voy a salir no voy a recibir lo que rentabilizaron con esa pensión. Lo hicimos con la reforma pensional. Ha pasado con la educación, ha pasado con nuestra salud. Lo que nosotros en esencia nos propusimos en el año 2022 para llegar al Congreso de la República es hacer una transformación, una revolución de derechos fundamentales, las reformas para que la gente vuelva a tener derechos fundamentales. Eso es lo que hemos hecho. Sí, y es que le repito la pregunta porque es llamativo. Si se ha hecho este trabajo tan interesante, ¿por qué hacen ver mal lo que está bien? Claro, porque lo que la gente no entiende es que en nuestro país informan no los medios de comunicación. En nuestro país informan medios
que son cooptados por corporatocracias. Y esto no lo digo yo por vender una narrativa, basta ver el mapa que Transparencia por Colombia y muchas entidades del país han expedido explicando quiénes son los dueños de comunicación, de los medios de comunicación. Revista Semana es un medio que informa y que sus propietarios son unos judíos, dueños de los bancos más importantes de nuestro país, de las empresas más importantes de Colombia, de las empresas que alimentan a los colombianos, y cuando les tocan sus negocios salen desde su trinchera periodística a atacar. Y así ha pasado con todos los medios de comunicación, el periódico El Tiempo, el periódico El Espectador, RCN, Caracol. Lo que hoy está cambiando es que como toda la gente informa, todo el mundo tiene acceso a una plataforma de comunicación, digamos, y ha ido conociendo más los intereses que permean un titular. En Estados Unidos hay un debate espectacular, que yo creo que es un debate que deberíamos traer en Colombia. Cuando tú consumes un medio de comunicación como Fox News, NBC, ABC, cualquiera de esos medios, al final de cada noticiero a ti te están diciendo cuáles son las empresas que están patrocinando esos noticieros. La industria armamentística, la industria de la farmacología, las empresas de transgénicos. Y la gente cuando ve eso sabe que una editorial que le entrega a ese medio de comunicación tiene cierto tipo de parcialización. Es decir, hay una transparencia con el lector y con el que consume la información. En Colombia no. En Colombia la gente expide unos titulares y la gente dice, hombre, ¿esto qué? Y eso tiene unos articuladores políticos en torno que difunden eso como si fuera pólvora. Y eso es lo que ha venido cambiando para que las narrativas en Colombia cambien. Estamos en Voces del Eje Habla la Región. Nuestro invitado es Santiago por el departamento de Caldas. Nuestro recurso más importante, ahora reconocido mundialmente, la industria licorera de Caldas es la primera y única empresa del sector licores del país con verificación de huella de agua, inspirando a otras industrias a pensar primero en el planeta. Nuestra fórmula no es secreta, es H2 Orgullo. Una pausa y ya continuamos. Voces del Eje. Habla la región. ¿Quién dijo que para bailar debías saberte los pasos? ¿Quién dijo que por ser costeño no podía gustarte el frío? ¿Quién dijo que si eras del interior no podías gozarte un vallenato? Celebra y vive sin fronteras, como tu aguardiente amarillo de Manzanares. Aguardiente amarillo de Manzanares, 24% de volumen. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Vive tu salud femenina con amor. Accede de manera directa al kit de copa o al kit de toallas reutilizables. En Confasalud te los entregamos con tarifas según tu categoría de afiliación. Subsidio menstruación sin reglas para mujeres entre 10 y 54 años. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar. En estos días de lluvia, si ves alguna situación de riesgo, recuerda que puedes comunicarte de inmediato con la línea de emergencias 123 del CISEC. Contamos con un equipo disponible las 24 horas que monitorea la presencia de lluvias y está siempre listo para apoyarte ante cualquier emergencia. Sigue las recomendaciones de las entidades oficiales, permanece atento y avisa a tiempo. La prevención empieza contigo. Un mensaje del Gobierno de Caldas, la Jefatura de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Medio Ambiente. Voces del Eje. Habla la región. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Voces del Eje Habla la Región. Nuestro invitado es Santiago Osorio, representante de la Cámara por el departamento de Caldas. Santiago, estamos ya en la contienda electoral de cara a lo que será la primera vuelta presidencial. El país continúa dividido y sin lugar a dudas, pues, las fake news, los inventos, la difamación es protagonista. Todo el tiempo, y precisamente esas agendas mediáticas, ayer pasó algo muy chistoso. El Consejo Nacional Electoral hace pocos días acaba de abrir una investigación a una empresa llamada Atlas Intel, que dice que hace encuestas, pero son sondeos. Y a pesar de la investigación, ayer publican una nueva revista Semana donde dice que Iván Cepeda pierde en segunda vuelta. Porque la derecha ya sabe que su trabajo no es la movilización popular. Ayer veíamos las fotos de Paloma Valencia en Bucaramanga, dan vergüenza. Ellos lo hacen a través de encuestas, donde empiezan a alimentar una matriz comunicacional, pero la gente ya sabe que aquí lo que estamos definiendo son dos modelos de país. Un modelo de país que está en defensa de los derechos fundamentales, que ya le expliqué qué significa esa vocación, y el otro país, donde es lo contrario, lo que nos llevó precisamente a esa forma exacerbada y exagerada de retiro de los derechos humanos. ¿De dónde nace, en este caso, o mejor, hace 4 años, la narrativa que se había vendido era que llegaba el castrochavismo? Y siendo honestos, pues hasta ahora yo no he visto
absolutamente nada que esté cercano ni a Venezuela ni a Cuba. Ahora entonces están diciendo que porque el señor Iván Cepeda es muy reservado, que entonces nos vamos a llevar esto al comunismo e inclusive se habla del marxismo, cuando estoy seguro, Santiago, que más de una persona no sabe qué es eso. Creo yo que uno de los gobiernos con mayor apertura económica y con derechos sociales, eh, que incluso lo muestran las cifras macroeconómicas y que ha abierto el mercado, es el gobierno del presidente Petro. Grupo Aval, Santo Domingo. Nunca las empresas más grandes de Colombia habían tenido los ingresos que actualmente están teniendo y las ganancias y las utilidades. En materia de desempleo nos dijeron que íbamos a estar terriblemente condenados a un gobierno que iba a poner a la gente a caminar las calles sin tener que trabajar. Tenemos cifras históricas en los últimos 20 años en materia de desempleo. Ni siquiera en el gobierno del nefasto Duque eso pasó. El señor Pachito Santos de manera creativa nos decía que el dólar iba a estar a 10.000 pesos. Ayer estaba en el aeropuerto con el ministro de Salud a las 3:30 de la mañana, averigué en una casa de cambio, 3.700 pesos, por debajo del dólar en el gobierno Duque. Entonces nosotros hemos ido desmintiendo toda esa cantidad de mentiras y de parafernalia y de patrañas que mete la derecha. Pero ahorita hay un nuevo intento. Digamos, ahora sí nos van a convertir en Venezuela 2.0, el señor Álvaro Uribe Vélez, que de manera creativa no sale del espiral en el que se encuentra metido. Pero eso es falso. Este gobierno no ha expropiado un metro de tierra. El miedo que decían los grandes terratenientes en el Magdalena Medio era que si Petro llega me van a quitar la tierra. Y un montón de gente sin tierra miedosa defendía precisamente a ese terrateniente. Hemos hecho una reforma agraria pasando de 30.000 hectáreas a 950.000 sin expropiar un centímetro de tierra. ¿Y cómo ha sido precisamente, Santiago, eso? En el departamento de Caldas, digamos que también se ha visto beneficiado de este programa. Es bastante importante porque se está explotando el campo que en realidad estuvo quieto por mucho tiempo. Nosotros aquí tenemos un municipio muy importante en materia de lo que ha significado el gobierno Petro en Colombia, y es La Dorada, Caldas y Manizales. Hoy en La Dorada están pasando cosas extraordinarias, extraordinarias. Corazón de la reforma agraria. Le entregamos un lote a la Universidad de Caldas, la Ciudadela de La Paz, 420 hectáreas que eran del mexicano. El regreso del tren de la vía férrea, La Dorada va a ser el epicentro de la reactivación férrea en Colombia, hermano. En materia educativa estamos construyendo cerca de 480 residencias universitarias, una sede administrativa completamente nueva, y vamos a tener la primera facultad de medicina del Magdalena Medio. Y están pasando cosas extraordinarias en materia social. El entusiasmo de los abuelos de recibir su pensión solidaria, su salario básico mensual. Y yo creo que eso es prueba de eso. Respecto a la reforma agraria, hermano, este gobierno ha entregado tierra en todo el Magdalena Medio. Puerto Salgar, La Dorada, Guarinocito. Cientos de asociaciones campesinas que tenían el sueño de la tierra hoy la recuperaron. Y van a tener tren para poder sacar el cacao y lo que produzcan, van a tener universidad para formarse en agroindustria. Esa es una verdadera revolución y ya lo dejo seguir. Manizales, Facultad de Inteligencia Artificial. Ayer estuve con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, le quiero mostrar una foto que estoy seguro que le va a gustar mucho. Y esto si no lo cuenta mucha gente. 40% de avance del Hospital Santa Sofía. 66.000 millones de pesos invertidos del gobierno Petro que ya están siendo construidos en este momento y que los trajimos con el gobierno nacional. Y eso es lo que está pasando en materia revolucionaria. Eso en cuanto a los grandes hechos que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero siendo autocríticos también ha habido fallas. Desafortunadamente la corrupción se ha demostrado que no es ni de derecha ni de izquierda y ese ha sido uno de sus principales pecados. Pero para usted, Santiago, ¿cuáles son esos otros factores que deben de ser corregidos en el próximo gobierno? Yo tengo una ventaja, Rubén, y es que yo no tengo doble rasero. Yo castigo la corrupción, venga del gobierno que venga, incluido del gobierno que yo he respaldado. Y creo que uno de los asuntos que le hace ganar enorme credibilidad a este proceso político es el mea culpa. Uno no puede decir que el gobierno de Duque que se robó la plata de la paz es malo, pero quedarse callado con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo del gobierno Petro. Y esas mea culpas, ¿a qué nos llevan? A corregir. ¿Por qué? Porque incluso hemos tenido un presidente que él mismo ha rechazado esos hechos de corrupción.
¿Qué hizo él? Inmediatamente se dio cuenta de lo que hizo el corrupto bandido delincuente de Olmedo López. Sacarlo, echarlo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo e ir él mismo a la Fiscalía a testificar en contra de este personaje. Y en el gobierno están pasando muchas otras cosas. Le he alertado al presidente Gustavo Petro, incluso, le voy a contar una cosa. Cuando arrancó el gobierno, fui al despacho del presidente de la República y le dije, tenga mucho cuidado con el director del patrimonio autónomo de Aerocafé, que lleva 13 años manejando ese patrimonio, y ahí puede estar pasando algo bien delicado. Aquí no vamos a tener visiones diferentes frente a la corrupción por pertenecer al gobierno. Y la rechazamos, la denunciamos y acompañamos al presidente de la República y a la fiscal general de la Nación en sus acciones para acabar precisamente con esto. ¿Por qué? Porque hay que ir corrigiendo y puliendo las formas de hacer política en este país. Entonces, para ir finalizando, Santiago, aeropuertos sí va a haber y sobre todo el espaldarazo del gobierno está, el respaldo completo, pero ¿cómo garantizar que esta vez sí sea? Esta vez sí es porque la forma en la que se contrató el aeropuerto dista mucho de lo que pasó con OHL. El patrimonio autónomo del pasado, con la venia de la señora Amparo Sánchez, una funcionaria terrible que tiene el gobierno del gobernador Henry Gutiérrez. Henry Gutiérrez es mi amigo, yo voté por él. Nosotros le ayudamos desde mi organización política con cerca de 35,000 votos para que él fuera gobernador. Pero tiene funcionarios miedosos. Esta señora Amparo Sánchez ha sido una politiquera que está desde la época de Omar Yepes Alzate y ha permeado la plata más importante del departamento y nadie se inmuta un solo centímetro de eso. Esa señora ha sido la responsable del atraso de Aerocafé. Afortunadamente, el gobierno nacional puso atención y entró de manera directa a salvar el proyecto. ¿Y qué va a cambiar en esta vez? Hombre, en esta ocasión no se le entrega un anticipo como el que se le entregó a OHL, que se robó la plata. En ese momento se hizo un acuerdo precisamente para una interventoría que sea exigente en materia de meterle duro a la exigencia de que se tiene que hacer el proyecto. La empresa que quedó, tengo entendido que ha hecho proyectos muy importantes a lo largo y ancho del país. Y yo esta vez le tengo fe al proyecto. La otra semana, en 8 o 15 días, vamos a estar con el presidente Petro poniendo la primera piedra. Pues Santiago Osorio, representante de la Cámara por el departamento de Caldas, gracias por acompañarnos. Próximamente estará Iván Cepeda en el departamento de Caldas. 24 de abril, señores de la Dorada Caldas. Vamos a ir a contarle al corazón de Colombia lo que hemos hecho con este gobierno nacional y mi querida vicepresidenta Aida Quilcué, el 18 de abril. Así no le gusta al alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, la minga llega porque llega. Es más, alcalde, salimos del Parque Ernesto Gutiérrez y le vamos a hacer una visita en su plazoleta a la alcaldía con un mensaje de paz y de democracia en este país. Gracias, Santiago, por acompañarnos. Ustedes, muchas gracias. Como la primera empresa del sector licores en Colombia con verificación de huella de agua, este logro en sostenibilidad también es de quienes creen en el progreso. Agradecemos a la Gobernación de Caldas este trabajo en equipo por nuestro territorio. Nuestra fórmula no es secreta, es H2 Orgullo. Una pausa y ya continuamos. Voces del Eje. Habla la región. Uy, qué frío está haciendo. ¿Un roncito o qué? Uy, qué calor. Apenas para un roncito. Estoy como desparchado. ¿Y si nos tomamos un roncito? Si eres ese amigo que resuelve, lo tuyo es el licor de Ron Viejo de Caldas Esencial. Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Licor de Ron Viejo de Caldas, 29% volumen de alcohol. En estos días de lluvia, si ves alguna situación de riesgo, recuerda que puedes comunicarte de inmediato con la línea de emergencias 123 del CISEC. Contamos con un equipo disponible las 24 horas que monitorea la presencia de lluvias y está siempre listo para apoyarte ante cualquier emergencia. Sigue las recomendaciones de las entidades oficiales, permanece atento y avisa a tiempo. La prevención empieza contigo. Un mensaje del Gobierno de Caldas, la Jefatura de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Medio Ambiente. Vive tu salud femenina con amor. Accede de manera directa al kit de copa o al kit de toallas reutilizables. En Confasalud te los entregamos con tarifas según tu categoría de afiliación. Subsidio menstruación sin reglas para mujeres entre 10 y 54 años. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar. Los deportes en Voces del Eje.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo cordial para toda la gente que a esta hora está sintonizada con Voces del Eje Habla en la Región. Sección deportiva que presentamos a nombre de Creo Vital, una empresa de e-commerce. Usted entra a creovital.com, mira allí una serie de productos muy interesantes para el hogar, para la cocina, para su cuidado personal, tecnología también. Mira el producto, lo escoge, llena unos datos muy básicos. No tiene que meter datos de tarjetas de crédito ni débito, no tiene que arriesgar por ahí su información que es tan importante y tan reservada. Y cuando escoja el producto y llene esos datos básicos que hemos dicho, usted paga cuando recibe el producto, ya que tiene la garantía absoluta de que no se le va a perder dinero en el camino. Hablamos del fútbol colombiano, que viene con una serie de partidos, una liga muy difuminada por aplazamientos en un comienzo, por equipos que no podían, por estadios sin iluminación, una cantidad de circunstancias que la DIMAYOR se va volviendo permisiva y luego pues entonces empiezan a mirar cómo acomodan todos esos partidos porque la liga ya está en la recta final, estamos a solo 3 partidos para que concluya la misma, para que se defina el grupo de los 8. Reiteramos, no serán cuadrangulares, 2 grupos de 4, 2 contra todos, no. Va a ser llaves de 2 equipos, partidos de ida y vuelta, el que ganó siguió y el que perdió chao. De modo que en ese orden de ideas hay que empezar a aclarar eso. ¿Cómo se va a definir se definen los cuadrangulares? Los primeros 4 equipos, los de mejor puntuación, van a estar como cabezas de serie y se sortearán los del 5º al 8º a ver qué rivales le corresponde. En ese comportamiento de la programación será local el equipo que esté del 5º al 8º en el primer partido y terminará como visitante en la zona de los equipos que por méritos hicieron mayor puntaje. El Once Caldas, pese a una muy mala campaña en los últimos 5 partidos, la última victoria del Once Caldas la tengo aquí apuntada, fue el 13 de marzo. O sea, hace un mes exactamente, cuando le ganó 4-2 al Deportivo Pasto. A partir de allí ha disputado 5 partidos, de los cuales solamente hizo 4 puntos, producto de 4 empates y una derrota. Los empates 1-1 con Bucaramanga de visitante, luego vino y perdió con Millonarios 1-4 en Manizales, y dicen que no, es que tuvimos mucho el balón. Sí, lo tuvieron 4, pero lo tuvieron el 70%, según pues, las cifras y las estadísticas, 70% de posesión del Once Caldas, y Millonarios con el 30% le alcanzó para hacerle 4 goles. 1-1 con Llaneros en condición de visitante, ese partido que comenzó un día y terminó al otro por aquello de una tormenta y un aguacero terrible allí en territorio metense. 1-1 con Medellín en Manizales, partido que también, lo dijimos en su momento, el Once Caldas la sacó barata, como también le sacó un muy buen resultado a Llaneros, que en el partido ya cuando siguió, al día siguiente que se reanudó, Llaneros tuvo la posibilidad de hacerle 3 o 4 goles al Once Caldas. Ese día fue super figura Joan Felipe Parra. Y el más reciente, el empate sin goles ante Deportivo Pereira, el 0-0 del día viernes, con desmanes al final del partido, una suspensión que se prolongó por cerca de 40 minutos y 3 minutos más que se jugaron para sentenciar definitivamente el 0-0. La pausa y les contamos cómo están las posiciones y lo que viene para el equipo Once Caldas. Tan irregular el torneo colombiano que el Once Caldas, pese a lo que acabamos de referir, 4 puntos de los últimos 15, sigue ahí en la parte alta de la tabla. Está Nacional con 37 clasificado, Pasto 31 clasificado, tercero Junior con 28, cuarto Tolima con 27, quinto Once Caldas con 26, sexto Internacional, próximo rival del Once Caldas con 25, ojo con esto, séptimo América con 24 y octavo Cali con 23. El partido con Internacional el lunes a las 6:20 de la tarde, próximo lunes 6:20 de la tarde en el Palo Grande, de manera que suficiente tiempo de descanso para que puedan trabajar y mirar qué es lo que está pasando, a ver si Once Caldas vuelve a la victoria tan necesaria en estos momentos. Mañana les hablaremos de más deportes aquí en Voces del Eje Habla la Región, un resto de lunes muy feliz para todos.
¿Quieres estar siempre informado con contenido confiable y relevante? Suscríbete a La Patria y disfruta de